Damas y caballeros, es un placer para mí presentarles a Gardner Ted Armstrong, del Ambassador College The World Tomorrow. En esta serie de programas, les contaremos sobre los problemas del mundo actual, cómo les afectarán, y su solución en el mundo del mañana. Damas y caballeros, Gardner Ted Armstrong. Oí, como si fuera un trueno, a uno de los 4 seres vivientes decir, ven y mira, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y para que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Oí al tercer ser viviente decir, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía, y se le dio poder sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Qué significan? Fue solo una pesadilla de un anciano llamado Juan, quien vivió en la isla de Patmos hace años y escribió un libro de la Biblia llamado Apocalipsis. ¿Y si Juan comió mal esa noche? ¿Qué fue lo que vio en su sueño, de lo que se habla incluso entre políticos del mundo actual, en discursos extensos y significativos ante grupos del Congreso, donde se sabe que generales militares mencionan el Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis o nuestro Armagedón, que dicen que algún día podría acontecernos? ¿Qué eran esas misteriosas apariciones fantasmales que Juan vio en su visión en el libro llamado Apocalipsis? En el mundo occidental, que se profesa cristiano, probablemente oirás a la mayoría decir, el Apocalipsis es un libro cerrado. Es un libro sellado. Es un libro que significa ocultación. Algo que no se puede entender, un libro con muchas visiones de animales, bestias y criaturas de múltiples cabezas, de los 4 jinetes que acabamos de describir. Un libro que muestra a una mujer vestida del sol con los pies sobre la luna, con leones, tigres y bestias de múltiples cabezas, y todo tipo de símiles, analogías, historias, todo tipo de misteriosos significados ocultos. Pero, ¿qué es el Apocalipsis según su propio pasaje introductorio, según lo que dice? Vean Apocalipsis 1, versículo 1, Apocalipsis 1, versículo 1. Les mostraré 3 cosas importantes. El Apocalipsis afirma ser la revelación, no la ocultación. La revelación es lo que significa la palabra de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar, no para oscurecer, no para sellar ni ocultar, sino para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la envió y la manifestó por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Lo creen? ¿Creen que Dios Todopoderoso envió un ángel para manifestar estas cosas a un ser humano, quien luego las escribió con pluma y tinta en ese momento? Quizás fue papiro, quizás pergamino, el material de escritura original. ¿Y cómo pueden saberlo? 1/3 de la Biblia es profecía, y gran parte de ella está en el Nuevo Testamento, y Jesucristo mismo es un profeta. Esa fue una declaración de que Jesucristo de Nazaret hizo eso. Ahora, aquí es donde te dejo. Al menos, esta es mi opinión. Puedes decirlo así. Teólogos cristianos incluidos, y especialmente creo que ahora mismo, de forma más significativa que cualquier otro. Y eso es todo. No entiendo cómo alguien podría afirmar ser un seguidor de la religión cristiana. Un creyente en Jesucristo de Nazaret que cree que el Apocalipsis es una serie de mentiras, pesadillas, sueños o simplemente ideas de algún hombre aficionado a la escatología o a la profecía, porque afirma ser una combinación de 3 cosas, una revelación de Jesucristo de Nazaret, la palabra de Dios y lo que Juan vio. Ahora bien, ¿cómo puede alguien creer en Cristo como Salvador y, sin embargo, creer que mintió o que simplemente estaba muy equivocado, que era una especie de soñador que vio todas estas cosas en el futuro? Pero se equivocó en eso porque, créanlo o no, el libro mismo nos muestra cómo entenderlo.
¿Quién es digno de abrir esos misteriosos sellos ocultos que revelan a estos jinetes? Porque muestra un pergamino cerrado, la apertura de cada uno de los sellos como si se descubriera un sobre de muy alto nivel llevado por un correo diplomático con una pequeña bolsa negra, esposas y cadena alrededor de su muñeca. Pero en este caso, fue Juan quien vio un pergamino y estaba cerrado. Y las porciones introductorias del libro de Apocalipsis muestran que no podía entender porque ni siquiera podía ver lo que había en el pergamino que miraba. Y todo el escenario es de eso en el cielo donde estás tratando de encontrar en los capítulos iniciales del libro de Apocalipsis, alguien que sea digno de abrir esos sellos y mirar dentro de ellos y ver lo que dicen. Ahora, en el 6º capítulo, que les mostraré punto por punto en unos momentos, cada uno de esos sellos se abre y, mientras tanto, él ve en su mente un espectáculo muy vívido y colorido, un espectro de una raza fantasmal cabalgando sobre un caballo, que describe, aunque no lo crean, Jesucristo de Nazaret. En el Nuevo Testamento les dice quiénes son esos jinetes. Quiero leerles un par de pasajes bíblicos de nuevo. Ahora, en el primer capítulo del Apocalipsis, en el siguiente versículo, Apocalipsis 1, versículo 2, dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Ahora bien, ese segundo versículo muestra que hay una estructura tripartita, por así decirlo, en el libro de Apocalipsis. Consiste en 3 cosas: la palabra de Dios. Por lo tanto, es parte de la palabra de Dios. Afirma serlo. Ahora bien, si los cristianos profesantes pueden afirmar que se apropian de Jesús, creen en Jesús, van a la iglesia, son cristianos, pero desconocen por completo el libro de Apocalipsis. No están seguros de su significado. No lo leen, lo ignoran. Lo llaman un libro de símbolos ocultos, y no es para nosotros hoy. No entiendo esta transición en su pensamiento. Simplemente no entiendo cómo pueden creer en una persona que, según afirman, es el Hijo de Dios, con orígenes divinos, y que supuestamente es absolutamente veraz al 1000%, si es que eso es posible, veraz, puramente veraz, que dijo que todo lo que decía era verdad. Y, sin embargo, ignoran lo que dijo. No entiendo ese razonamiento transicional, cómo la gente puede apropiárselo como su Salvador y decir que es mío, y sin embargo no creer lo que dijo. ¿Sabías que si tuvieras lo que llaman una Biblia de letras rojas? Esa es la Biblia donde siempre se imprimen en rojo las palabras citadas en primera persona, tal como las registraron los escritores históricos de Jesucristo. Si tuvieras un libro así, verías que en los primeros capítulos del Apocalipsis y en otras partes hay líneas rojas que citan en primera persona a Jesucristo de Nazaret. Sus citas en primera persona no se limitan solo a los 4 evangelios. También están incluidas en este libro. Al final de tu Biblia, llamado Apocalipsis. No hay nada en este libro que, ahora, en este tiempo, en esta época, deba ser completamente oculto a tu entendimiento. Su significado puede ser revelado. Y solo hay uno, dice la Biblia, que es digno de hacerlo. Y ese es Jesucristo mismo. Entonces, de nuevo, ¿qué es el libro del Apocalipsis? Es una revelación, no una ocultación. La palabra Apocalipsis en griego no significa calamidades. No sé por qué, pero la gente habla de ello debido a este mal uso de la palabra griega Apocalipsis. Hablan de sucesos apocalípticos y parecen implicar caóticos. Parece implicar con esto grandes desastres de terribles consecuencias. Cuando la palabra Apocalipsis simplemente significa, como se traduce correctamente al español, una revelación, no una ocultación, sino una revelación, una apertura a tu entendimiento. Así que contiene la palabra de Dios, el testimonio ocular, el testimonio de Jesucristo de Nazaret y lo que Juan vio. Ahora bien, ¿qué vio? En un momento les mostraremos estos misteriosos sellos, cada uno de esos 4 jinetes, y cómo Jesucristo mismo es quien interpreta su significado. Uno de los enigmas de todos los tiempos ha sido comprender el Apocalipsis.
Por ejemplo, la frase, los 4 jinetes del Apocalipsis, es común en nuestro idioma. Pero pocos conocen el verdadero significado de estos jinetes simbólicos. El folleto del Ambassador College, Los 4 jinetes del Apocalipsis, le brinda esa comprensión. Si se atreve a conocerlo con pruebas bíblicas, se describe a cada uno de los jinetes y se aclara su significado: confusión religiosa y desorientación, guerra y agitación, sequía y hambruna, y epidemias. Ahora puede comprender el significado de los 4 jinetes del Apocalipsis y cómo puede escapar de sus fuerzas destructivas gracias a esta información vital. Solicite su ejemplar gratuito de los 4 jinetes del Apocalipsis. Envíe su solicitud a Ambassador College, apartado postal 345 GPO, Sydney, Nueva Gales del Sur. Jesucristo de Nazaret es un profeta. El capítulo 24 del libro de Mateo es una profecía crucial en el Nuevo Testamento, al igual que otras profecías de los evangelios de Marcos y Lucas, capítulo 13. En el primer caso, en el capítulo 21, este último también constituye un relato corroborativo de los otros discípulos que escribieron estas declaraciones proféticas de Jesucristo sobre toda una serie de eventos del fin de los tiempos. Primero, permítanme establecer el contexto diciendo esto: no hay nada, en mi forma de pensar, que sea religioso en una hambruna. Ahora bien, una hambruna donde millones de seres humanos mueren de hambre no es simplemente un ejercicio religioso. No hay nada quisquilloso o interesante en un sentido escatológico, es decir, una fuerza que narra o un estudio de eventos proféticos sobre una calamidad como terremotos como el que arrasó Managua, Nicaragua, que no sea un ejercicio religioso. Comprender estas escrituras, que hablan de vastas tendencias y condiciones globales, sucesos violentos, guerras mundiales, un engaño masivo que se apodera de las mentes de millones de personas y que puede provocar el derrocamiento de gobiernos, el inicio de guerras y un conflicto global. No es, en mi forma de pensar, religioso. Ahora bien, ser religioso es hacer cosas raras con las manos. Es pensar todo tipo de cosas extrañas para mucha gente. Muchas personas tienen la idea de que tienen un rol específico en la vida y que han recibido un llamado especial de Dios. Por lo tanto, son las únicas personas que realmente pueden interpretar la Biblia. Bueno, se equivocan. La Biblia interpreta la Biblia, y Jesucristo de Nazaret, profeta del Nuevo Testamento, en el capítulo 24 del libro de Mateo, presentó una serie de eventos, uno tras otro, de tendencias generales, curvas y condiciones que, según él, se desarrollarían hacia lo que llamó el fin de una era. La palabra griega es aeon, que no significa el fin del orbe en el que vivimos, la tierra física, sino que significa ese periodo transitorio de transición en el que la sociedad humana, el sistema ordenado tal como lo conocemos hoy, da paso a un nuevo sistema mundial que Cristo traerá y del cual no debemos preocuparnos. No tenemos que preocuparnos. Podría no creerlo. Podría decirles que no es cierto, que sucedería de todos modos. Veamos algunas de estas escrituras de Mateo, capítulo 24, versículo 3, Mateo 24, versículo 3. Mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado. Esto no es un sermón, sino una declaración privada. ¿Cuándo serán estas cosas? Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra sin atenuar. Querían saber cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. 3 cosas que querían saber: ¿cuándo serán estas cosas que él les había dicho? ¿Cuál será la señal de tu llegada, de tu venida a esta tierra? Y al final de los tiempos, la palabra griega es aion y no significa el fin de todo el globo terráqueo ni de la tierra en la que vivimos. Jesús respondió y les dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, no que ellos sean el Cristo, sino que Él es el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Hasta ahora todo bien? Esa es la primera declaración en orden. ¿Habló Jesús en orden? ¿Lo quiso decir de esa manera? Bueno,
eruditos bíblicos, no soy el único que opina lo mismo, porque muchos eruditos bíblicos reconocen que lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo está en un orden paralelo con el despliegue de este rollo que fue sellado, por así decirlo, con estos sellos oficiales de cera, para que puedan trazar esa analogía que se le apareció a Juan en el libro de Apocalipsis, ya que se llama un rollo sellado. Y dijo que lloró porque ningún hombre fue hallado digno de abrir esos sellos. Y el contexto bíblico muestra entonces que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, la imagen típica del Cordero Pascual que representaba a Cristo, es hallado digno. Muestra entonces que Jesucristo es el Cordero. Él abre los sellos, y lo veremos en Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Juan dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como un trueno, oyó como un trueno, y luego, uno de los 4 seres vivientes. Ahora bien, la palabra griega significa criatura viviente y describe también su apariencia, diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora bien, si decidiste por ti mismo, sé lo que eso significa, puedes decir, bueno, mira, la Biblia habla de Cristo que viene en un caballo blanco. Habla de que tiene una corona en la cabeza o muchas coronas en diferentes lugares, y que va a gobernar la tierra. Así que seguramente se refiere a Jesucristo. ¿Te acercas? Porque es cierto que Jesús es representado en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y en otros lugares, cabalgando sobre un caballo blanco y que viene a conquistar y gobernar la tierra. Sin embargo, en ningún lugar se habla de que tenga un arco en la mano. Más bien, habla de una espada afilada con la que herirá a las naciones y de la espada de la palabra de Dios que divide hasta el último hueso. Y habla de Jesucristo, que viene a gobernar. Ahora bien, estos son símbolos bíblicos. Si decidiste ser un aficionado a la profecía, tienes una conexión especial con Dios. He conocido a personas que saben lo que esto significa. Así que interpretas las Escrituras, puedes llegar a todo tipo de razonamiento sobre su significado. Yo no voy a hacer eso. Revisa y ve lo que dice la Biblia misma, porque creo y sé que la 10ª parte de la Biblia dice que ninguna escritura es una interpretación privada que los santos de la antigüedad dieron. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos o, como dice una traducción, la luz cegaramente no les iluminará lo que dicen, lo que predicen no se cumplirá. Jesús dijo, tu palabra es verdad, y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se refiere a los bereanos que escudriñaban las Escrituras a diario. Y por eso, debido a esto, muchos de ellos creyeron que se refiere a dividir correctamente la Escritura con la Escritura, a dividir la palabra de verdad. Y dice, línea por línea aquí, un poco allá, un poco precepto tras precepto. Esto demuestra que la Biblia debe estructurarse como un problema matemático. Si tenemos una escritura vaga por aquí y 5, 6 o más escrituras claras por allá, entonces esas escrituras claras deben mostrar el significado de esa escritura vaga. Una escritura ambigua, susceptible de 2 significados diferentes, debe aclararse con otras escrituras de la Biblia que sean claras y concisas sobre el mismo tema. Ahora, aquí tenemos exactamente eso sucediendo justo delante de nosotros. Tenemos 2 escrituras de 2 partes diferentes de la Biblia. Cada una de ellas trata sobre Jesucristo. Aquí está el Cordero, que es Cristo, y aquí está Jesús diciendo esto. Mateo, capítulo 24, presenta una serie cronológica directa de eventos, tal como los reveló a sus propios discípulos, sobre lo que ocurrirá en el tiempo del fin de su tierra. Una culminación, un clímax al final de una era. El libro de Apocalipsis es una revelación de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de lo que Juan vio, y habla del tiempo del fin. Habla del desarrollo de los acontecimientos que conducirán a la segunda venida de Jesucristo.
Observen, entonces, cómo una escritura puede interpretar a otra. Este es el primer evento que Jesús dijo que ocurriría como una señal, una advertencia para sus verdaderos seguidores de que el fin de esta era está cerca. Dijo, muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Jesús, diciendo que Jesús es el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y cuál es el primer evento que se ve en la secuencia cronológica del Apocalipsis, el capítulo 6 y el primer sello, sino un caballo blanco y el que lo montaba, con un arco y una corona, y salió venciendo y para vencer? Ahora bien, créanlo o no, la interpretación de la Biblia, Jesús, quien es el revelador que les dice lo que significa la revelación, dice que la primera señal en el camino hacia el fin de esta era sería el surgimiento de un tremendo despertar en la religión, que involucraría falsos cristos y falsos profetas cuyo mensaje sería básicamente un mensaje sobre la personalidad de Jesucristo, diciendo que Él es el Cristo, diciendo que Él es Jesús, Dios los bendiga. Jesús en todas esas declaraciones. Él es el Señor y engaña a muchos. ¿Por qué? Porque Jesús pregunta en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Reconocerías una imagen de Jesucristo? Millones lo harían, pero casi nadie conoce al hombre. La publicación del Ambassador College titulada El verdadero Jesús muestra cómo las pinturas renacentistas tradicionales de Jesús son diametralmente opuestas al Cristo dinámico, masculino y poderoso descrito en la Biblia. El hombre de Galilea está envuelto en misterio. Millones de personas discrepan sobre su nacimiento, su mensaje, su familia, su muerte, su resurrección y su situación actual. El mundo cristiano está confundido sobre el verdadero Jesús. Pero ahora puedes descubrir al verdadero Jesús, comprobar lo que enseñó, cómo vivió y quién es con las páginas de tu propia Biblia. Verás por qué la imagen tradicional de Cristo que se presenta en la escuela dominical no refleja al verdadero Jesús. Escribe para recibir este sorprendente folleto. Tu copia se enviará gratuitamente al solicitarla al verdadero Jesús. Envía tu solicitud a Ambassador College Box 345 GPO Sydney, Nueva Gales del Sur. ¿Existen falsos cristos? ¿Los hubo alguna vez? Seguro que sí, fíjate en eso de Hitler. Se creía una especie de Jesús para rescatar al mundo entero e instaurar un milenio al estilo alemán. Habló de un Reich de 1000 años, ¿sabes de dónde lo sacó? Del Apocalipsis, el mismo libro que citamos ahora. En el capítulo 20, se describe un reinado de 1000 años de Jesucristo de Nazaret en esta tierra. Ahora bien, no quiero desviarme del tema de la idea de ir al cielo que la gente tiene en mente, la cual no está en la Biblia, porque me llevaría una hora volver al tema. ¿Cómo concilian un reinado de 1000 años de Jesucristo en la tierra con el ascenso al cielo? Nunca lo sabré, pero de alguna manera lo lograron. Eso es un asunto privado. Pero vemos esta secuencia directa de eventos, como en Mateo, capítulo 24, Jesucristo de Nazaret hablando, y la primera persona citada dice, lo siguiente, tras los falsos cristos, los falsos profetas y los engaños religiosos, sería, y cito, oiréis de guerras y rumores de guerras. No os preocupéis, porque todo esto debe suceder. Pero aún no es el fin, porque naciones se levantarán contra naciones y reinos contra reinos. Hemos vivido en tiempos de guerra mundial desde antes de que yo naciera. Guerra mundial. Comenzó en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces hemos tenido una lucha ideológica y política global, la Guerra Fría. Y ahora parece que surgen nuevos bloques de poder, para describir el halcón del equilibrio de poder entre el este y el oeste en Europa Central, unos Estados Unidos emergentes de Europa, el supergigante Japón, el problema soviético o sino-soviético de China, y la emergente potencia nuclear y la Unión Soviética, enfrentadas entre sí. El escenario, al parecer, se está preparando, ya sea intencionalmente o por accidente, para una guerra nuclear limitada o global en algún momento en el futuro. ¿Cuáles son tus noticias diarias?
¿Qué han sido? La intervención de Estados Unidos antes del fin de... Lo llaman alto el fuego. Pero eso suena raro. No es un alto el fuego. Es solo un nombre impreso en un titular en alguna parte, alto el fuego. Pero la gente que sigue muriendo allí no cree que los disparos hayan cesado, aunque no hayan cesado en Laos, ni en otras zonas fronterizas con Tailandia y otros lugares. No, la matanza continúa. ¿Y qué oyes, ya sea que hables de Oriente Medio, de la crisis africana actual, de Centroamérica y Sudamérica, donde podemos involucrarnos en guerras por un partido de fútbol? Escuchas constantemente lo que Jesús dijo sobre guerras y rumores de guerras. ¿Y qué era la segunda criatura? La segunda bestia. ¿Qué era ese segundo jinete misterioso que Juan vio en su mente? Aquí está. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente de la bestia decir, ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada, hasta ahora, todo bien. Coincide exactamente con las guerras y los rumores de guerras, y un misterioso caballo rojo con su jinete, que tenía el poder de quitar la paz de la tierra y matar con la espada, símbolo bíblico de la guerra. ¿Qué fue lo siguiente que Jesús dijo que sucedería? ¿Habría hambruna? Esa misma área del capítulo 24 de Mateo, ese punto crucial de la profecía bíblica, el punto focal de la profecía bíblica del que habló Jesús. ¿Y qué dice? ¿El tercer sello? ¿El tercer caballo? Mire los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 6, versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera bestia decir, ven y mira. Y vi agazapado un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Ahora bien, las balanzas son para medir. Y oí una voz en medio de las cuatro bestias que decía, una medida de trigo por un denario, una pizca de trigo por un denario en ese entonces. Y 3 medidas de cebada por un denario, y mira que te duela, no el aceite. Y el vino aquí es un caballo misterioso con un jinete con balanzas y una voz que dice, ten cuidado. No derrames nada de ese aceite. Cuidado con ese vino. Hablando de alimentos básicos de una economía, alimentos básicos de una dieta que necesitamos para vivir, hablamos de trigo. Y este caballo negro con la balanza en la mano, representando a la criatura que mide una pequeña cantidad en griego, es una pequeña cantidad de dinero. Y en 1611 se tradujo como un penique. Solo una pizca de grano. ¿Qué fue lo siguiente que Jesús dijo que ocurriría? Hambruna. ¿Y cuál es el orden exacto de la revelación de estos sellos? Hambruna, repartiendo pequeñas limosnas, pequeñas pizcas de algunos de los alimentos básicos de la vida, y el potencial de hambruna revelado en ese tercer jinete del Apocalipsis. ¿Y cuál fue la cuarta cosa que Jesús mencionó? Pestilencias, una declaración simple, pero con un significado vasto. Vean el 7º versículo de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente de la bestia, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte y Hades, la palabra griega sepulcro, infierno, no ardiente, sino que el sepulcro lo seguía. Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias o seres vivientes de la tierra. Así que las pestilencias incluyen muchas de estas otras cosas y una adicional no mencionada anteriormente, la guerra. Incluye incluso ataques salvajes de animales salvajes enloquecidos por los cuerpos que quedaban tirados, lo que ocurrió incluso durante la guerra de Vietnam. Hubo relatos de tigres devoradores de hombres que comenzaron a atacar a aldeanos, etc. Habla de matar con hambre y con muerte, epidemias, hambruna y guerra. Todo esto se acumula para comprender el significado de ese cuarto sello.
El cuarto jinete del Apocalipsis, y para cumplir lo que Jesús dijo, el cuarto evento, uno tras otro, culminaría en vastas epidemias globales de enfermedades pestilentes y muerte. No es una imagen muy bonita, ¿verdad? No es de extrañar que la gente hable en tonos tan dramáticos sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis y el tremendo e impresionante significado espectral, fantasmal, de esos jinetes que han visto ahora en este breve programa introductorio al comenzar una breve serie sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Voy a desglosarlo, hablar de cada uno de ellos y su importancia global. Exactamente lo que dice la profecía bíblica. ¿Han visto el significado del primero, segundo, tercero y cuarto de estos jinetes del Apocalipsis? Hemos visto, al comparar las Escrituras con las Escrituras, que Jesucristo de Nazaret es el revelador. Él es quien revela, no Garner Ted Armstrong. Y si quieres tener la oportunidad de consultarlo en tu propia Biblia, en casa, puedes solicitar estos folletos llamados ¿Es este el fin de los tiempos? Un folleto nuevo y completamente nuevo, recién impreso, llamado Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Por primera vez, anunciados y publicitados, los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Y es este el fin de los tiempos? Son totalmente gratuitos. No tienen costo alguno. La Biblia describe el fin de los tiempos como un tiempo en el que existirían grandes condiciones globales. Son estas condiciones, tal como las describe la Biblia, condiciones que nos preocupan a ti y a mí ahora mismo. ¿Existen ahora en la Tierra? ¿Son parte activa de tus noticias diarias? El enfoque de este nuevo folleto, poco publicitado hasta ahora, ¿es este el fin de los tiempos? Consiste en analizar las desafiantes profecías de la Biblia para superponerlas a las declaraciones proféticas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las condiciones que se desarrollan actualmente en la Tierra, junto con otras pruebas, se encontrarán en este folleto ¿Es este el fin de los tiempos? Solo tiene que solicitarlo enviando su carta al apartado postal 345, Sydney, Nueva Gales del Sur. Asegúrese de indicarnos las siglas de identificación de su emisora. Las necesitamos. Eso es todo, es gratuito, pero díganos el nombre de la emisora de radio que ha estado escuchando, las siglas de identificación y luego envíe su carta al apartado postal 345, Sydney, Nueva Gales del Sur. Hasta la próxima, les dejo a Garner Ted Armstrong, amigos. Ha estado escuchando El Mundo de Mañana. Si desea más información, escriba a Ambassador College, apartado postal 345, GPO, Sydney, Nueva Gales del Sur.